Vamos a ir profundizando un poco más. Vamos a dejar de lado las operaciones prefijadas y vamos a empezar a ver la alternativa elegante que es usar variables, de modo que pueda ser el usuario, por ejemplo, quien introduzca valores para esas operaciones. De paso hablaremos de los comentarios, de una forma de que nuestro programa sea un poco más evidente lo que pretende hacer. La idea detrás de las variables es que es muy poco habitual hacer cosas como la que ya habíamos hecho, decir, pues quiero escribir, por ejemplo, 34 por 56. Es mucho más frecuente que ese dato proceda o de un cálculo previo, o de algo que descarguemos de Internet, o de una base de datos, o de algo que pidamos al usuario. Un programa suele ser algo cambiante, no algo prefijado. De modo que podemos hacer cosas como decir, pues quiero sumar un dato A y un dato B, sean los que sean. Para que eso funcione, en principio, el único paso previo es pedir esos datos al usuario o tomarlos de cierto origen. PSINT está más limitado, no permitirá ni tomar datos de base de datos, ni tomar datos de Internet, pero sí podremos pedir al usuario. La orden que nos permite pedir al usuario es la orden leer. De modo que un programa básico sería quiero leer un valor para un número que llamaré A y quiero leer un valor para un número que llamaré B. Esos dos números es lo que se llaman variables. Una variable es como si fuera un espacio de memoria, una caja, en la que yo voy a guardar un dato. Y ese dato lo accederé utilizando su nombre. De modo que al usuario le pido un dato y lo guardo en la caja que he llamado A, le pido otro dato y lo guardo en la caja que he llamado B, y luego escribo la suma de lo que había en A y de lo que había en B. Esto todavía es poco amigable, lo mejoraremos en un instante, pero vamos a probar que eso ya funciona. Si lanzo el programa, aparto la ventana y yo puedo introducir datos, pero no hay nada que me lo haga claro. No hay nada que me haga ver que el ordenador está parado esperándome. Si yo pongo un 5 y luego pongo un 3, me aparece 8. Pero no es evidente para mí que ese 5 es el primer dato que yo tengo que introducir para sumarlos. Con lo cual va a ser muy habitual que siempre que leamos datos, que siempre que pidamos datos al usuario, comencemos por avisarle. Un programa mucho más real sería decir, pues voy a empezar por escribir, dime el primer número que quieres sumar. Así será mucho más fácil de entender para el usuario el por qué el ordenador se ha parado, el cursor parpadea y no avanza. Y es porque está esperando a que yo le conteste. Pues esta misma estructura la puedo repetir. Para pedir el segundo dato, insisto, va a ser lo habitual. Primero aviso, luego leo. En este caso sería el segundo número. Y debería avisar también antes de mostrar resultados. Tendré otro nuevo escribir que será su suma es. Y verás que así va a ser mucho más natural. Lo volvemos a lanzar. Hacemos la ventana más grande. Dime el primer número, un 5. Dime el segundo, un 3. Y su suma es 8. Mucho más amigable que antes. Pues podemos ponerle un número. Esto sería suma de dos números. Y lo guardamos. A estas variables, a esta y esta B, a esos huecos en los que yo voy a guardar un dato que introduzca el usuario, se les puede dar el nombre que yo quiera. Yo lo puedo llamar A o lo puedo llamar número 1. Y a este lo puedo llamar segundo número. Y las reglas son las que ya habíamos anticipado para el nombre del programa. Deben empezar por letra y pueden contener números siempre y cuando no sea en la primera posición. Y si yo incluyo algún símbolo entre medias, no se me va a permitir casi ninguno, poco más que la barra baja o símbolo de subrayado. Por supuesto, si aquí digo número 1, aquí tendría que escribir número 1, voy a dejar nombres un poco más compactos, van a ser el número A y el número B. Pero las reglas son esas. Debe ser básicamente letras, quizás algún símbolo, muy pocos, y si quiero que haya números, no en la primera posición. Otro detalle adicional es que no podrán ser lo que llamaremos palabras reservadas del lenguaje. Por ejemplo, yo no puedo decir voy a guardar un dato en una variable que voy a llamar escribir, porque la palabra escribir es una orden reservada del lenguaje. Y entonces me va a decir no puedo llamar una variable así porque ese nombre ya está reservado para una orden concreta, para la orden de mostrar textos en pantalla. Ese es un segundo requisito. Habrá ciertas palabras que no podré utilizar como nombres de variables. Y un detalle más que nos va a venir bien en programas un poco más avanzados, pero que vamos a introducir ya, es que yo puedo añadir líneas a mi programa que realmente no sirvan para nada y que solo sirvan para aclararme a mí. Que mi ordenador, mi computadora va a ser como si yo no hubiera escrito nada. Pero yo cuando mire el fuente, cuando mire el programa que yo he tecleado,
hará que me resulte un poco más fácil entender. Por ejemplo, una primera línea que se suele añadir en cualquier programa es el cometido del programa. De modo que yo podría añadir aquí al principio, decir, programa que suma dos números. Así en un vistazo al principio del programa sé de qué va. Podrá ser mucho más detallado que este nombre que poníamos al principio. De hecho, es muy habitual, incluso si es un ejercicio para entregar o algo así, que debas indicar también tu nombre, la fecha, muchas cosas más. Y en ocasiones añadiremos comentarios aquí en medio para indicar qué estamos haciendo. Voy a calcular lo que fuera. Pues esos comentarios deben comenzar así por una doble barra, dos veces seguidas el símbolo de división, y a continuación yo escribo lo que quiera hasta el final de la línea. Y ese texto que yo incluya entre esa doble barra y hasta el final de la línea se ignora. Es como si yo no hubiera escrito nada, es una aclaración para mí, pero mi ordenador, mi computadora no va a hacer ningún caso. Con lo cual los usaremos con una cierta frecuencia a partir de ahora. De hecho, vamos a guardar nuevamente este ejercicio, voy simplemente a guardar para que se actualicen los cambios, y vamos a crear uno nuevo para calcular, por ejemplo, la longitud de una circunferencia. Y ahí aplicaremos algún comentario más. Digo que quiero un nuevo programa, lo hacemos más grande, algoritmo longitud de circunferencia, y voy a empezar por pedir al usuario el radio. De hecho, puedo apuntarme ya aquí que la longitud es 2 por pi por el radio. 2 es un valor prefijado, pi es un valor prefijado, pero el radio tendrá que elegirlo el usuario. Con lo cual, yo empiezo por decirle, dime el radio. Lo hacemos un poco más pequeño para que nos quepa entero. Y voy a leer el valor de esa variable radio. Un detalle avanzado que veremos en un instante. Si estás con sintaxis estricta, habrá que hacer un cambio. Ahora comentaremos cuál. ¿Vale? Si pruebas el ejercicio anterior con sintaxis estricta no funcionará. Y este tampoco. Primero lo probamos y luego lo adaptamos a sintaxis estricta. Pues una vez que tengo el radio, yo ya podría decir directamente 2 por problema. ¿Cuál es el valor de pi? Pues yo podría poner 3.14, ya sabes, con punto, no con coma. La coma sería para escribir dos cosas separadas en pantalla, no para decimales, multiplicado por el radio. Y vamos a aprovechar eso para añadir un par de conceptos. El detalle de qué ocurre si un dato lo sé, pero lo quiero guardar en una variable para que el programa sea más legible. Primero comprobamos que esto funciona y luego lo mejoramos. Lo lanzamos como siempre. Dime el radio. Digo que 4. Y me dice que la longitud de circunferencia es 25,12. Pero la idea, imaginemos que yo aquí en vez de 3,14 quiero decir voy a multiplicar por el número pi. Ese número pi tengo que indicar su valor. Si el valor lo introduce el usuario usamos la palabra leer. Pero si ese valor es un valor prefijado, la forma habitual de indicarla será decir mi número pi va a ser 3,14. Y hay dos sintaxis alternativas. Tendrás que fijarte en tu centro de estudios cuál utilizan más. Una es esta es la que se usa en algunos lenguajes de programación, el símbolo de igual, como forma de indicar que el valor que va a tener este número pi va a ser 3,14. La otra sintaxis, la que propone inicialmente Psaint y que usarán muchos centros de estudios, es como si fuera una flecha, es algo así. Repito, pongo el símbolo de menor que, pongo el guión y puede que eso en pantalla se refleje como una flecha. Igual que ya vimos que el elevado a yo ponía el acento circunflejo que tengo al lado de la P y solía aparecer una flecha hacia arriba. Pues la forma de dar un valor habitualmente va a ser una flecha para indicar este número 3,14, lo quiero guardar dentro de ese bloque de memoria, de esa caja, de esa variable que he llamado número pi. Este programa se comporta igual que antes, pero esto puede ser un poco más evidente, porque estoy multiplicando por el número pi. Como curiosidad, realmente el número pi existe. Es parte de las cosas que ya incorpora Psaint y que ya incorpora la mayoría de lenguajes de programación. Pero si tuviera que declararme yo el número pi, que decir el número pi vale esto, puedo poner más detalles los que quiera, 3, 14, 15, 92, 65, 35. Lo haría así, indicándolo con una flecha que en principio, insisto, es menor que, seguido por un guión. Vamos a comprobar que se comporta igual que antes. Si el radio es 4,
La longitud es 25, ahora con más decimales que antes, porque es un dato más detallado. He indicado muchos más decimales aquí, pero la idea es esa. Lo guardamos. Y vamos a ver la sintaxis estricta y hacer un par de cambios. Primer cambio. Por lo general, en psint no ocurre lo mismo en todos los lenguajes. Yo podré escribir en mayúsculas o en minúsculas, indistintamente lo que yo prefiera. Hay quien prefiere escribir las órdenes siempre en mayúsculas para que resalte más que es algo que es propio del lenguaje, mientras que este nombre de variable o este otro o esta operación es algo que yo he creado. Y la palabra leer es parte del lenguaje, no es algo que yo haya inventado. Pero, insisto, psint por lo general será tolerante con esas cosas. Otro detalle a tener en cuenta es que, igual por lo general, según la sintaxis que elijas, psint se comportará bien si las comillas en vez de ser dobles, que es lo que usan la mayoría de lenguajes de programación, pero no todos, son simples. Por lo general te permitirá ambas. Y otro detalle importante que tienes que tener en cuenta es qué ocurre si yo me equivoco en el nombre de la variable. Por ejemplo, voy escribiendo con prisas y aquí se me olvida la O de radio. Y tengo 2 por el número pi por el radi. Si ahora lanzo ese programa, va a dar por sentado que esta variable, que no conocía hasta ahora porque mi variable se llamaba radio, es una variable nueva. Y le va a dar el valor 0, con lo cual me mostrará 0 como resultado. Esa es una de tantas cosas que va a evitar la sintaxis estricta. Ahora lo veremos. De momento lanzamos el programa. Dime el radio. Si le respondo que 4, me dice que la longitud es 0. Insisto, el problema está en que he puesto mal este nombre de esta variable. No he sido consistente con lo que yo había escrito antes. Pero vamos a ver qué ocurre con la sintaxis estricta. Primero voy a guardarlo con otro nombre. Y ahora voy a cambiar la sintaxis. Voy a configurar, perfiles, y voy a pedir el perfil estricto. Hago clic, pulso en la E, bajo hasta estricto, y todo va a dar problemas. Primera cosa, me dirá en algunos sitios que me falta el punto y coma. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se vea la mayor parte del programa. Tendré que poner un punto y coma, tendré que poner un punto y coma, tendré que poner un punto y coma, y aún así veremos que va a haber más problemas por ahí. Ya han desaparecido los errores de puntos y coma, pero como estoy en sintaxis estricta, si ahora lo intento lanzar, me dirá la variable radio no está definida. La idea está en que en sintaxis estricta además tengo que decir cada variable que voy a usar. Y la forma habitual es decir quiero definir una variable que voy a llamar radio y indico qué tipo de dato va a ser. Verás que me propone carácter, entero, lógico o real. En este caso es un número real, un número con decimales. Lo mismo pasará con el número pi. Si vuelvo a intentar lanzarlo, me dirá no sé lo que es esa variable número pi. Pues duplico esta línea. Verás que aquí mismo aparece el detalle de que unas letras en mayúsculas, otras en minúsculas. Yo podría aquí poner ahora definir en minúsculas y se comportará bien. Insisto, las mayúsculas y minúsculas en psint, no en todos los lenguajes, no van a ser importantes. Pues quiero definir una variable que voy a llamar número pi. Y precisamente eso va a interceptar este problema de aquí. Porque he definido la variable radio, pero no he definido la variable radi. Si uso la sintaxis estricta me obligará a poner puntos y coma, pero me obligará a declarar las variables, a definirlas. A decir cada variable, cada hueco en memoria, qué tipo de dato va a guardar. Y eso hará que sea fácil cazar detalles como ese, o detalles incluso de que intente guardar un texto en una casilla que va a ser un número y al revés. Lo lanzo. 4 y me dice que la variable radi no está definida. Con lo cual digo, es verdad, esto debería ser radio. Cierro, vuelvo a lanzar. Y ahora sí que se comporta exactamente igual que antes, pero insisto con sintaxis estricta. Necesito punto y coma al final de cada línea. En los comentarios no, y en comienzo de algoritmo o fin de algoritmo tampoco, solo en las líneas que forman realmente las órdenes de mi programa. Y además tengo que definir las variables que indicar cada variable, qué nombre tiene y qué tipo de datos va a guardar. Y ahora, como siempre, te toca intentar aplicar todo esto. Vamos a tener varios ejercicios propuestos.
Para esta clase 5 en concreto van a ser 3 ejercicios. El primero va a ser multiplicar dos números. Hemos visto cómo sumar, multiplicar va a ser muy parecido, tienes que intentarlo. El segundo va a ser calcular la superficie de un cuadrado. La superficie se calcula como el lado elevado al cuadrado. Por ejemplo, si el lado es 5, la superficie sería 25, con lo cual pedirás un único dato al usuario y a partir de ese dato mostrarás el resultado. Y finalmente otro parecido a lo que hemos hecho. Calcular en vez de la longitud de una circunferencia la superficie, que será pi por el radio al cuadrado. Como curiosidad, no hace falta que declares una variable de número pi. Si usas la palabra pi, funcionará directamente.